rezago de inventarios. Esto es algo que solamente los que están dentro del negocio inmobiliario que llevan años se pudieron dar cuenta que cuando entran estos Sobrinity Managers empieza a estancarse, dado que las personas obviamente le tienen más confianza a su sobrino que a una inmobiliaria. Chin. Y ellos conservaron por mucho tiempo estas propiedades que podrían haber sido realmente comercializadas por profesionales. Y entonces pasó un loop que se volvió muy complejo, porque la tía le da la concesión de venta al sobrino, el sobrino no vende, solamente promueve, quizá lleva algunos clientes, pero no hay un cierre propiamente. Entonces esos inventarios, o ese inventario muy grande que ellos tienen, no rota. Entonces, en los últimos meses ha habido una desatadura de este proceso en el que las personas de nuevo están empezando a confiar en los profesionales, dado que el Sobrinity Manager no dio resultados, o los resultados que dio no fueron muy efectivos. Y esto lo podemos ver cuando atendemos clientes ahora. Ellos ya traen antecedentes de haber promovido el inmueble, y entonces cuando están enfrente de un profesional inmobiliario se les hace mucho más fácil y les hace más sentido recibir toda la información y los procesos que se ocupan con los profesionales que con los Sobrinity Managers. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso con el mercado nacional de bienes inmobiliarios cuando entran estos Sobrinity Managers? Es que tenemos una retención de inventarios de entre un 23 y un 27%, lo cual significa tener detenidos muchos millones de dólares del PIB de México en manos de personas que no tienen la capacidad ni el conocimiento técnico para poder llevar a cabo una buena comercialización de bienes inmuebles. Entonces, justo ahí es en donde le damos en la torre al medio inmobiliario, porque cualquiera puede entrar. Eso es algo muy malo, ya que mucha gente que no es profesional o que no tiene intenciones de profesionalización puede tener acceso, pero también es muy bueno porque hay mucha gente que sí está también con esa intención de hacer bien los negocios, de aprender cómo se hace, de incluso formar parte de empresas y partir de ahí para comenzar a comercializar. Ahora, ya tenemos esta visión de los Sobrinity Managers. ¿Cómo han respondido las inmobiliarias? Pues con tecnología, particularmente con algunas asociaciones como AMPI, GSP y otras más que están haciendo ajustes en sus CRMs y sus RPs para que puedan generar una mejor atención al cliente. También está este software de MLS, entre otros más, que permiten que haya una mayor conectividad entre inmobiliarias profesionales y entonces se puedan compartir los listings y venderse más rápido, lo cual es la intención siempre cuando vamos a poner en venta una propiedad, que se venda lo más rápido y en los mejores términos posibles. Ahora, esta moda sigue vigente, no se ha quitado, solo ha bajado porque con el tiempo los propietarios de estos inmuebles, al ver que sus Sobrinity Managers no estaban siendo efectivos, entonces empiezan a contratar de nuevo profesionales, pero esto aún no ha terminado. Va a seguir, sí, por supuesto, en tanto las tías sigan teniendo sobrinos que le saben al internet, esto se va a seguir replicando. Sin embargo, como profesionales inmobiliarios, al estar involucrados más en medios digitales, tenemos mayor posibilidad para tener acceso a estos clientes y generar ventaja competitiva para con estos muchachos. Ahora, estas modas van creciendo con el tiempo. Ya hablábamos de los remates, lo cual era un mercado bastante cerrado porque se requiere de acceso mediante amigos que le sepan a lo jurídico. Luego viene la parte en la que cualquiera puede ser asesor inmobiliario, pero hay dos temas
que son súper importantes, los cuales vamos a tratar después de un corte. Volvemos aquí con el Doctor Inmobiliario. Y estamos de regreso aquí en su programa El Doctor Inmobiliario, hablando de las modas en el medio inmobiliario. Ahora, dentro de los procesos que se llevan a cabo en las inmobiliarias, hay dos que particularmente son los más difíciles de todos. El primero son la constitución de lotificaciones y regímenes en condominio. Esto es grave, es un asunto al que hay que saber de usos de suelo, de investigación de mecánica de usos de suelo, de impacto ambiental, de impacto vial, de factibilidad de servicios. También hay que saberle la parte legal para poder constituir el régimen o la lotificación, así como un montón de elementos técnicos. Para las lotificaciones, vamos primero con las lotificaciones. Las lotificaciones es cuando partes un terreno en secciones, ya sea para desarrollar o vender. Entonces, se requiere del conocimiento topográfico para entender el terreno, ya sea por las curvas de nivel o por los rellenos que estos se requieran, la nivelación de los terrenos, como también los factores del COS, CAS y CUS, que es básicamente entender cuánto es lo que se le puede poner de construcción a cada uno de estos terrenos y de esta manera generar mayor valor y mayor apertura para diversificar los usos del terreno. Entonces, en esta parte de lotificación, usualmente en zonas semiurbanas es en donde se acostumbra a manejar este tipo de predios, pero ahora también en las zonas urbanas hay terrenos grandes y la intención de mucha gente es lotificarlos y lo ven como algo muy sencillo e incluso lo ven como un plan B de hacer una construcción ahí, desarrollarla y venderla, ya sea total o en partes. El hit actualmente en la moda de los asesores inmobiliarios es hacer el desarrollo, constituir el régimen en condominio y vender. Hay muchos desarrollos por todos lados, pero usualmente estos están construidos por desarrolladoras quienes son profesionales en el medio, que ya llevan 10 o 20 años desarrollando. No voy a decir nombres de ellas, pero muchos de ustedes las conocen. Hay muchos desarrollos principalmente en la zona centro-sur de la Ciudad de México, también al norte, pero no es tanto. Entonces, para constituir un régimen en condominio se requiere tener todos los conocimientos que ya mencioné, pero también la parte de arquitectura e ingeniería. La ingeniería desde el entender cómo se ensamblan las instalaciones y cómo poder distribuir el inmueble tanto en áreas privativas como zonas comunes para que éste sea funcional, lo cual sí requiere de mucho estudio y de especialización, pero esta moda de hacer los desarrollos inmobiliarios plantea que cualquiera lo puede hacer, que solo tienes que juntar a los profesionales y que ellos van a hacer la magia, lo cual es un poquito complicado porque para juntar a los profesionales deberás saber que ellos se conocen entre profesionales. Si ahorita ustedes me dijeran, oye, ¿tú conoces a los principales desarrolladores de la Ciudad de México? Sí, a varios de ellos, y muchos tenemos mismos proveedores. Entonces estos proveedores van a llegar contigo con un paquete de información y te van a decir, ten, esto es lo que necesitas con base en el proyecto que me acabas de plantear, te salen tanto y listo. Y los márgenes de utilidad llegan a ser mínimos para el que está organizando la orquesta, ya que todos, entre todas las partes que operan para que se pueda llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, todas saben los márgenes de utilidad de todos. Entonces no es tan sencillo el decir, ok, vamos a entrarle y vamos a tener aquí un margen de utilidad súper alto. El desarrollador, después de pagar todo,
llega a tener márgenes de utilidad entre el 5 y exagerando el 12% del valor del proyecto, ya después de terminar con todo el proceso. Esto en la mayoría de los casos. Hay otros en donde ya le saben más, ya tienen más colmillo, tienen mayor capacidad de negociar con los proveedores y hay mayor plusvalía en el terreno para subir el precio. Y entonces hablamos de márgenes de entre el 23 y el 27%, pero no más allá, porque la obra, los permisos, que ese es otro tema también, que los permisos y los trámites complementarios como individualizaciones de cuentas prediales, lo que comentábamos del impacto ambiental, entre otros, te van a consumir mucho margen de utilidad. Y el nivel de estrés que vas a manejar para llevar una operación de este tipo es altísimo. Si hay estrés en la parte de los remates, porque como todos los abogados, en especial los que son pro, dicen el resultado depende, eso te genera incertidumbre y una escasa probabilidad de éxito real. Luego, con los Sovereignty Managers, tienes esta posibilidad de sí vender, pero también si no está bien segmentado el mercado y no tienes un buen manejo con los clientes, entonces tu posibilidad de vender se vuelve mínima también. Ahora, en un desarrollo esto se multiplica porque estás hablando de recursos mucho mayores, ya que vas a tener a un propietario, si es que no tienes el terreno tú, vas a tener un propietario en aportación que va a firmar un contrato de asociación por participación contigo y con quien vaya a aportar el capital para poner todos los ladrillos en el lugar. Entonces el nivel de estrés y de compromiso se vuelve súper alto. Entonces para desmentir este punto, todos los influencers que plantean decir, oye, esto es bien fácil, vénganse, únanse a los optimistas y vamos a hacer que funcione. Muchachos, esto es totalmente falso. Ahí nos estaríamos metiendo en un problema hiper grave, porque ustedes han visto en la Ciudad de México un montón de desarrollos incompletos que se detienen, ya sea en obra gris o a veces menos que la obra negra terminada, y son millones de pesos que se quedan parados por malas decisiones a la hora de manejar este tipo de operaciones. Y como no están en un marco penal, o sea, en realidad no es un fraude porque no está saliendo el negocio, solamente es un asunto ya sea civil o mercantil, según sea el tipo de contrato que se está manejando, no hay una pena. Entonces tienen que tener mucho cuidado, mis amigos, a la hora de enfrentarse con este tipo de propuestas, para que las propuestas que se lleguen a hacer estén consolidadas de manera adecuada, no solo con presupuestos y una buena matriz de costos, sino también fundamentadas desde el punto de vista mercadológico. Un segundito. Ahora, la mercadotecnia no es una ciencia exacta. Y dado que no es una ciencia exacta, los precios que se pueden manejar de salida llegan a tener tendencias de movimientos, aún en los precios de preventa que se llegan a manejar desde algún punto de vista un poquito más bajos que lo que va a ser el precio final, llegan a tener márgenes, es el margen de error más el margen del margen de error. Y esto para poder mitigar el efecto de que hay muchos imprevistos en una obra. Sí hay, inclusive cuando estás armando tu presupuesto de la obra, hay una parte que es como una tasa de riesgo que puede ir del 8 al 12%, pero a veces esta tasa de riesgo se confunde con otros gastos de gestión. Ya sea que se requirió darle algo de celeridad a algún proceso, si hay que solicitar el apoyo de alguien que no estaba contemplado. Entonces ahí los gastos se van haciendo mayores. De hecho, ayer estaba viendo un meme en donde decía, a ver, arquitecto, por favor explíqueme cómo es que vamos al 90% de presupuesto y solamente al 60% de obra. Es totalmente real, pasa en todas las obras, y por eso es que necesitamos tener un muy buen cálculo. Y
tenerle mucha precaución. Cuando tengan la intención de llevar a cabo este tipo de desarrollos, necesitan juntarse con especialistas que tengan experiencia en el desarrollo para que todas las decisiones que se tomen no sean solamente tomadas con base en un buen curso que tomé en internet, sino que sean conocimientos que ya estás aterrizando desde la experiencia. Cuando un asesor inmobiliario tiene experiencia por lo menos 2 o 3 desarrollos, entonces ya podemos decir que ya le sabe un poquito al negocio. Cuando es su primer trabajo es súper complicado, dado que puede tener idea, inclusive como en la escuela. Cuando es un programa piloto o un trabajito de escuela, pues solamente puedes mapearlo en un diagrama y puedes definir los procesos. Sin embargo, cuando ya generas tendencia de que traes varios trabajos detrás, tienes la posibilidad de ajustar prueba y error y entender con claridad cuáles son los bemoles que puede tener el proceso, ¿va? Ahora, la cuarta moda de la que quiero hablar el día de hoy en el negocio inmobiliario es el nearshoring. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer mi primera venta de una bodega aquí en Ciudad de México. Tenía yo más o menos unos 22, 23 años y para mí fue una materia totalmente nueva porque tanto los procesos mercadológicos no fueron los mismos que para poder vender una casa. El tipo de publicidad e inclusive el tipo de clientes no son lo mismo. Y al llegar a la notaría, al correr todo el proceso notarial, para mí también fue un shock el entender que pues se requiere del pago de IVA, que hay que tener mucho más cuidado en la parte fiscal, entre otras cosas. Y esa fue mi primera experiencia aquí en Ciudad de México. Pero conforme van pasando los años, he tenido oportunidad de trabajar en otros estados también para vender inmuebles industriales. Y pues no es una materia sencilla, ni es una materia que tenga una rotación de inventarios alta. Entonces, no tiene una rotación alta porque la pirámide de consumo en su grueso es la parte habitacional. Pero la industrial es como que la parte de hasta arriba de los segmentos, porque usualmente son solo las empresas las que tienen acceso a comprar este tipo de propiedades o las personas físicas con alto poder adquisitivo. Entonces, ahí podemos ver que hay un nicho de oportunidad para quienes saben de este negocio puedan tener mayor impacto y mayor influencia. Pero en los últimos años existe esta gestión del nearshoring. ¿Qué es esto? Que las empresas en Estados Unidos buscan mano de obra más barata, entonces se vienen de este lado del charco, compran los terrenos, desarrollan sus plantas, importan los productos con beneficios fiscales y sus utilidades aumentan. Ahora, en esto hay mucho tema de conversación, pero nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y particularmente del CIE, que es la escuela de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, hace más que un año me pidieron que hiciera un seminario de comercialización de inmuebles industriales. Entonces, para poder actualizarme al detalle, hice un recorrido en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México de ambos lados de la frontera para poder entender exactamente qué estaba sucediendo. Y luego también visité algunos estados que están teniendo repuntes en cuanto a crecimiento de inmuebles industriales y de toda esa investigación obtuve lo siguiente. Primero es que si vemos toda la franja fronteriza de Estados Unidos con México, particularmente del lado de Estados Unidos, podemos ver que el número de naves industriales que hay es mucho menor que el que hay en México. Esto sí por cuestiones de mano de obra, por cuestiones de permisos, de FDA, incluso de los taxes que se tienen que pagar para poder constituir todos los procesos que implican la empresa. Así que no es muy conveniente. Por eso es que las empresas se pasan para acá, para México. Y podemos ver que en los últimos 15 años, toda la franja fronteriza, los estados fronterizos de Estados Unidos
de México con Estados Unidos, tienen un repunte en la parte de obra industrial. Pero hasta que se hizo público el nearshoring, los precios de los inmuebles se habían mantenido por mucho tiempo muy bajos. En los últimos 3 años los precios de los inmuebles han subido al doble y en algunos casos hasta el triple. He platicado con algunos amigos de Tijuana, particularmente, que es en donde noto que hay un mayor repunte en precios. Pues estamos con esta perspectiva, o mejor dicho, con esta expectativa de ver hasta cuánto da el mercado, porque nuestros valores por metro cuadrado no se acercan a los de Estados Unidos. Sin embargo, van con la tendencia a pegarse a lo más posible a los valores que tenemos hacia allá. Y dado que las zonas de las ciudades fronterizas no tienen todas las prestaciones urbanas que se requieren para poder tener parques industriales tan grandes, entonces estos parques industriales están creciendo a las afueras de las ciudades. Tal es el caso de Ciudad Juárez, también otras ciudades en Coahuila, mismo Hermosillo tiene esto, Nogales igual. Entonces, al generar este crecimiento, también se genera mucha especulación, ¿sale? Sí, por seguro con el transoceánico, el ferrocarril transoceánico que ya está en obra, y todas las ventajas que da el nearshoring, esto permite que los canales de comunicación en las vías terrestres en México, ya sea las pistas 15, la 45, también no recuerdo el número, pero la que está de Nuevo León hacia Hidalgo, llegan a ser ejes viales de mucho crecimiento. Pero tenemos un problema. Eso lo alcanzamos a ver como profesionales y entendemos que el crecimiento va a ser paulatino, de acuerdo con las prestaciones que van a dar las ciudades para el crecimiento de obra industrial. Y para esto hay muchas implicaciones. La primera es la de la energía, que he escuchado en un montón de ciudades en el norte del país que hay empresas transnacionales de China, de Corea y de Europa que no se establecen en México porque no tenemos la energía eléctrica o los KVA suficientes para poder abastecer estas plantas. Pero también hay otros detalles como la arquitectura y la ingeniería en la construcción, directamente en la obra, ya que en México estábamos acostumbrados a naves industriales de 6 a 12 metros de altura y actualmente hay una necesidad imperativa por bodegas de entre 16 y 18 metros de altura, a veces hasta de 24, dependiendo del tipo de racks o de procesos industriales que vayan a tener en la obra, inclusive el que puedan meter a la nave los trailers. Eso es indispensable para algunos giros, y muchas de las bodegas y parques industriales no están diseñados para este tipo de necesidades. Hay algunos que sí, actualmente hay un repunte en obra industrial, y un magnífico indicador con el que podemos entender esto es el índice de ocupación de zona. ¿Qué es esto del índice de ocupación de zona? Que el crecimiento inmobiliario lo puedes medir por cuántos inmuebles de cada 10 o de cada 100 están desocupados. Y podemos ver que hay muchas zonas en quiero poner como ejemplo la carretera 45, lo que es Centro y Bajío, en el que vemos muchas zonas industriales que están vacías, que tienen los letreros de renta, pero esto es porque no cumplen con las especificaciones que requieren las empresas, no tanto porque no haya una necesidad o que no haya algún interesado. Entonces nos estamos moviendo hacia un mercado que, si bien no es suficiente y sí tiene alta demanda, pero también requiere de mucho conocimiento para que lo podamos implementar y que lo podamos manejar adecuadamente, salvo que tú ya tengas algunos años operando. Y si ya tienes algunos años trabajando en el medio industrial, tú sabes con claridad que este medio es el medio más elitista y el medio más complejo para trabajar de bienes raíces en México. Esto es porque
al operar no operas como con los inmuebles habitacionales, no lo haces de empresa a personal, al consumidor directo, ni tampoco lo estás haciendo de persona física a consumidor. Aquí es de empresa a empresa, y aquí las políticas, el due diligence y los procesos se vuelven mucho más especializados, por lo que sí hay un boom con el nearshoring, seguro que sí, pero más que un boom mercadológico, es especulativo. O sea, realmente no está moviéndose el mercado, y nótese que al decir mercadológico no me estoy refiriendo a la parte de publicidad, me estoy refiriendo a que la gráfica de oferta-demanda o el mercado está constituido por la oferta, demanda y el punto de intercambio, entre otros elementos más, pero básicamente estos. Entonces, sí hay un crecimiento en este mercado, sin embargo, la publicidad que tiene está rebasando las capacidades y las posibilidades tanto de asesores inmobiliarios como del mercado en sí. Por lo que esto es el nearshoring sí se convierte en una moda y está muy próximo a ser un mito para quienes no tienen el nivel de educación y experiencia para manejarlo. Lo mismo que con los otros anteriores. Estas modas en el mercado inmobiliario realmente llegan a generar millones de pesos en pérdidas cuando no se manejan adecuadamente. Un buen ejemplo de esto sería que te traigas pensando que tú tienes tierra que está cerca de alguna de estas carreteras, y te traes al sobrino que es arquitecto. Entonces el arquitecto te diseña una súper buenísima obra, se ve muy aesthetic, y dices, vamos a vender este parque industrial, pero este parque industrial está hecho en una zona en la que no hay los KBAs, en los que tienes restricciones con el agua, y esto quizá no te impide la venta, pero sí te la segmenta a industrias que no requieran grandes cantidades de agua, que tengan un bajo impacto ambiental y que no requieran tanta energía, lo cual pues la verdad es que no es muy posible, y esto te generaría, siendo tú el inversionista, varios millones de pesos, quizá inclusive ni siquiera en pérdida, porque ya vas a tener la inversión hecha y los inmuebles tienen la característica de que son muy durables. Pero lo que sí te va a pasar ahí es que tu inversión va a estar detenida. Ahí va a estar hasta que se venda o hasta que se rente, pero es dinero líquido que no sigues moviendo. Y aquí ya no estamos hablando de un remate de $1 millón de pesos, estamos hablando de bodegas o naves industriales de $1 millón, y esto realmente pega a la economía tanto de las empresas como de las familias que tienen estas empresas. Y a lo que voy con esto es que tenemos que hacer movimientos para comprender el mercado inmobiliario de una manera más inteligente, no desde Facebook, no desde YouTube, ya que la gente que está ahí, y esto me ha pasado con varios ponentes de conferencias, solo están para vender. He tenido la oportunidad de compartir escenario en algunas conferencias con algunos escritores de libros, que los escuchas atrás en el backstage hablando de negocios con su gente, en la que entiendes por las conversaciones que ellos solo se dedican a vender. No se dedican realmente a hacer los desarrollos, no se dedican a estar ahí en la trinchera, no conocen lo que pasa. Por ejemplo, con los remates, no saben cuáles son las situaciones por las cuales un secretario de acuerdos te va a detener la compra del remate. No conocen tampoco los procedimientos para poder llevar a cabo un desalojo cuando el predio está invadido, o para este asunto de los desarrolladores inmobiliarios, pues no saben que si alguien en la colonia se queja, entonces van y ponen una queja en Sedubi o en la delegación, y entonces te suspenden la obra porque los vecinos no están de acuerdo con el proceso de construcción que estás llevando. Entonces son muchos bemoles que no vas a ver en los manuales, y al final te pueden generar pérdidas terribles. ¿Cuál es la receta del doctor para esto? Vamos con la receta del día de hoy.
Muchachos, lo primerito es educación. Necesitamos acercarnos a instituciones profesionales para poder aprender a manejar cada uno de estos mitos, de estas modas inmobiliarias. Ya sea, si tú quieres manejar remates, lo mejor es que te conviertas en un abogado experto en remates, y esto lo vas a hacer con 10,000 horas trabajando en los juzgados para llevar ese tipo de procesos. Luego, para la comercialización de bienes inmuebles, algo similar, solo que acá tenemos escuelas como la UNAM, el CIE, la ANAHUAC, el ITAM, la misma Ibero, que tienen programas para comercialización de inmuebles, de los cuales se puede aprender muchísimo y a hacerlo súper bien. Y en lo que concierne a al nearshoring, actualmente hay dos escuelas principales en las que se está enseñando esto. La primera es el ITAM, la segunda en el CIE, en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y para quienes ya tienen algo de tiempo en estas áreas, lo mejor es que no solamente estudien, sino que obtengan su certificación y que comiencen a trabajar profesionalmente en esto. Esto no va a ser con soluciones de bolsillo, no es posible con videos de YouTube. Tienes que tener algunos cientos de horas de capacitación formal y algunos miles de horas de trabajo constante allá afuera en la trinchera. Entonces, mis amigos, así es como se ven las cosas en el mercado inmobiliario profesional en México. Trabajen duro, sea cual sea de las áreas en las que ustedes se encuentren, enfóquense en hacer muchos billetes y ayuden a mucha gente a comercializar sus inmuebles. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente sesión aquí en Consulta con el Doctor Inmobiliario. Hasta pronto.